Iglesia, la vid verdadera, Ministerios de Benecer, presenta la Biblia, fiel y verdadera. Bienvenidos. Hermanos, que el Señor sea misericordioso con su vida. No sé si nos están viendo pues, en la mañana o en la tarde, pero tengo el bello privilegio de compartir una enseñanza, un tema pues, de uno de los que hemos llegado a desarrollar acerca de los poderes de Dios. Entonces, acompáñame a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos auxilie y que sea Él el que hable, el que delinee, el que remarque la enseñanza que vamos a recibir. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento y te suplicamos que habilites, Señor, mi voz, mi mente, que me des los ejemplos y poder trasladar, Señor, esta enseñanza para ahondar un poco más, Señor, en esa revelación que tú nos envías, Señor, acerca de tu poder. Te suplicamos, Papito Santo, que toque, Señor, que golpee tu enseñanza sobre nuestra vida y vengamos a un despertar por medio del agua del discipulado. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, continuando con los discipulados de los poderes de Dios, vamos a tratar de desarrollar un poquito más acerca de el poder de la palabra. Entonces, hay muchas palabras, por así decirlo. Vamos a poder mencionar tal vez como la palabra de salvación, esa palabra que trae vida. O sea, hay diferentes palabras, ¿va? Entonces hay un verso que dice, ¿va?, que la suma de tu palabra es verdad. Entonces ahí pudimos poner así muy ligero una ecuación. Entonces vemos que la palabra de la cruz, la palabra de la salvación, la palabra de la gracia se llega a sumar, y a través de esa operación hay un resultado, ¿va? Porque por eso dice, ¿va?, la suma de tu palabra es verdad. Entonces el resultado es, al sumar todas esas, encontramos la veracidad, y hemos aprendido que pues nuestro Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, al sumar ellas, nos topamos con Cristo. Entonces, Cristo, por decirlo así, es la palabra. Entonces, sabemos que el espíritu de la profecía es el Señor, pero también es la palabra. Entonces, se puede abarcar un montón acerca de la palabra, pero hoy vamos a hacer un zoom, enfocando en el poder que hay en la palabra logos, convertida en un rema y añadiéndole un dunamis. Recordemos que los discípulos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Entonces, antes de empezar con sus delegaciones, entonces el Señor les dijo: esperen al Consolador. Y ese Consolador es el Espíritu Santo. Entonces dice: porque recibiréis poder. Entonces, ese poder es el dunamis. Entonces, lo que está escrito en la Biblia es el logos. Entonces, luego cuando se torna esa palabra vivificada, se convierte en un rema, pero debe ser acompañada por ese dunamis, por ese poder que hay en el Espíritu Santo. Entonces, veamos que en este verso, en Juan 1:1, en la versión Serafín Aucejo, ya no habla solamente del verbo, ¿va?, como en otras versiones que hemos leído, que dice: al principio ya existía el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero en esta versión nos lo explica a la manera de lo que hoy estamos intentando trasladar, que es
La palabra. Entonces, la palabra es eterna, porque es el mismo Señor Jesucristo. Espero darme a entender, porque hay mucho por qué sacar en este poder de la palabra. Entonces, sigamos un poquito adelante. Dice, ahí les puse yo que la palabra es una derivación de Jesucristo. Entonces, sabemos que Él es el poderoso, sabemos que en Él está todo el poder, pero Él la palabra escrita, la palabra rema, es como un privilegio que el Señor nos da una delegación para poderla pronunciar. Entonces, aquí es donde ya vamos a entrar un poquito más de cerca para poder entender por qué el Señor nos la da a nosotros. Esa palabra que puede traer, como hablamos al principio, vida por medio de una salvación, gracia cuando se nos abren las puertas, pero la palabra despierta, la palabra desata. Entonces, pero hay alguien que la tiene que pronunciar. Entonces, no vemos como que fuera un evangelio enmudecido, sino al contrario. Es una delegación que el Señor dio a hacer discípulos, ir a las naciones y hacer discípulos y bautizarlos. Entonces, por medio de la predicación. Entonces, se tiene que hablar, se tiene que, gesticular, salga el sonido del interior de nuestro corazón y que la palabra transforme. Entonces, pongamos el ejemplo cuando, en la congregación hemos tenido que hay personas que las han desahuciado y han tenido enfermedades terminales. Entonces, el médico viene, hace sus exámenes, da el diagnóstico y da una palabra. Por decirlo así, aunque se oiga un poco fuerte, como una palabra de muerte, que por los exámenes el resultado es que la vida de esta persona son pocos días que le quedan. Entonces, pues hemos escuchado que los doctores dicen, pues déjelo que coma de todo, porque son sus últimos días. Entonces viene la palabra, el poder de la palabra, entonces, que es desatada por medio de los discípulos, y en este caso por medio de nuestras coberturas, de nuestro pastor, pues con esos ejemplos que hemos vivido en la congregación, y desautoriza la palabra de muerte por una palabra de vida. Entonces, corta el propósito de una palabra y la cambia por una que lleve vida. Entonces, ahí es donde entramos a acercarnos, a intimar un poco más con lo que estamos hablando, porque hay poder en la palabra. Pero se tiene que hablar. Claro, no estamos hablando de, hermano, lo mentado de la confesión positiva. No es eso. Pero el Señor nos da la potestad de pronunciar una palabra con poder, con dunamis, con rema. Y lo que nace es salvación. Ahí póngale usted el adjetivo calificativo que todos hemos vivido en algún momento. Tal vez escuchábamos música de fuera y se hizo esa vez el llamado al altar y proclamaron sobre nosotros que haya una sanidad interna que hasta la dejamos de escuchar. O sea, fue una palabra poderosa que nos limpió. Entonces, sabiendo que la palabra es Jesús, pero una derivación de ellos es poder usarla y pronunciarla para desatar bendición. Entonces, por eso hay personas que resucitan, hermano.
Porque alguien creyó y vio, o sea, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, dice la Biblia. Entonces así hay personas, hay discípulos que han tenido de cerca estas manifestaciones y creen en la predicación, en el Espíritu Santo, en Jesucristo, en la palabra, y dan una palabra y la gente vive. Entonces, continuemos. Este es nuestro texto de donde estamos tomando ese poder que está en la palabra. Dice Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces hagamos una pausa ahí. Dice que la palabra es la que sostiene. Entonces, claro que cuando nosotros nos metemos a estudiar la palabra, o pensemos, hermano, cuando usted aceptó al Señor, o tal vez venía de otra religión y lo ponían a repetir, y tal vez no encontraba la riqueza que ahora le está encontrando. Entonces es cierto, la palabra de alguna manera trae profundidad. Empieza usted a descubrir que el Señor Jesucristo dice que murió por nosotros, ¿verdad? Pero el que realmente se mete más a la palabra encuentra que Él se fue al infierno y pasó el trato que nosotros por pecadores, pues antes de conocerle tendríamos que pasar, pero desde que le aceptamos nos evitamos eso. Entonces empieza a crecer en nosotros conocimiento, profundidad, pero no necesariamente para eso es la palabra. O sea, tampoco la palabra es para competir. Que tal vez alguien está profetizando y no, así no dice la Biblia. Entonces como que empieza a menospreciar las profecías y entrar en ese tramo de, o sea, la palabra no es para eso. Entonces, aquí no hay competencia. En esto no debe haber una competencia. Entonces, tampoco vayamos a los extremos, pues, de que leer la Biblia en un año. Hay métodos o hay libros que enseñan que leamos la Biblia en un año y si no se aprendió nada, ¿de qué nos sirve? Entonces, la palabra debe tener algo práctico. Y eso es en el estudio que el Señor nos hable. En un sueño el Señor nos muestra. Por medio de una profecía el Señor nos exhorta o nos señala. Pero entonces todo eso tuvo un proceso en la vida de alguien que intimó con la palabra y trajo un ejercicio práctico. O sea, no, tampoco es tan místico, aunque hay cosas ocultas, hermanos. Sabemos que el Señor las va revelando a sus siervos, pero hay secretos que le pertenecen a Él. Pero en esto que estamos viendo, la palabra debe tener una aplicación práctica. Si hablamos de diezmar y ofrendar, cuando los hermanos nos subimos acá y damos una enseñanza o damos algo en lo que por misericordia tal vez el Señor nos empujó a ejercitarlo, pues si lo contamos, entonces tal vez no va a ser alguien que de un rema y no lo vive, o sea, y el hermano se sube y no diezma. Entonces por eso es que la palabra debe hacerse práctica. O sea, si hablamos de santidad, o sea, debemos estar con el anhelo de, o sea, yo quiero vivir en santidad aunque me esté costando, o me ministro, o en las 12 fuentes de descontaminación, busco alcanzar esa santidad. Entonces la palabra se hace práctica, no tampoco tan compleja, o sea, tan legalista, sino debe haber practicidad en el rema que el Señor nos muestre. Entonces, dice ahí que en este verso habla de un sostener, pero en Hebreos 1:3 dice que la palabra
sostiene todo. Y hemos entendido pues que todo es todo, hermano. O sea, nuestra casa espiritual, nuestra casa biológica, o si alguien tiene una empresa, todo se sostiene por su misericordia, pero por su palabra. Entonces, en Isaías 54 dice: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Y ahí también nos vamos a detener. Porque si vemos acá, la persona que puede utilizar ese sostener, que puede utilizar esa palabra, no es el oyente, ni es el creyente, hermano. Sino acá el Señor nos especifica. Me ha dado lengua, no, o sea, cabal no dice lengua de creyente o de oyente. O sea, y no es echarle flit, hermano, no nos mire radicales ni mala onda con tal vez los hermanos domingueros. No, gloria a Dios, que vengan, que sigan viniendo, pero que vengan martes, que vengan jueves, que vengan los días de culto o los servicios extraordinarios, porque ahí se va a empezar a notar quién es discípulo. Entonces dice: me ha dado lengua de discípulo. ¿Para qué? Para sostener. Entonces imaginemos pues alguien cayendo de un precipicio, queriendo conocer muerte, y viene alguien que sostiene, o sea, que evita que se vaya al barranco. O sea, no es alguien, ¿qué le digo yo? Con miedo. Ay, si nos vamos los dos. Entonces es el oyente y el creyente, o sea, observa, amén, gloria a Dios, pero cabal, a la hora de rajar ocote, ¿qué tal? No, entonces no es que el Señor nos excluya de este poder, sino es para el discípulo, hermano. Entonces, digamos que volviendo al verso este de poner la palabra en práctica, cuando todos aspiramos a una profesión, pues vamos a restaurantes, a empresas contables, a qué sé yo, hermano, y vamos a hacer prácticas. Entonces, en esto, para sostenimiento de alguien que muere, para sostenimiento que alguien que está cansado del evangelio, hermano, nosotros debemos hacer prácticas. Entonces, ¿y sabe dónde son nuestras prácticas espirituales? En el discipulado. O sea, no pretendamos ser discípulos sin discipulado. ¿Por qué? Porque, o sea, el discípulo empieza ya a intimar con su maestro. Ya pregunta, ya no le da vergüenza levantar la mano, o que lo callen, o que se le olvide responder la duda al discípulo, o que se chivee. El oyente y el creyente sí, pero el discípulo, en cierta manera, soporta. Y claro, sabemos que faltan otras estaturas: siervo y amigo, y no digamos hijo, tener la identidad de hijo. Pero el Señor está mostrando el poder que hay en su palabra al discípulo. Entonces, sí debe haber un trabajo de campo, cada uno de nosotros, en el discipulado. Y claro, tampoco estamos diciendo: hermano, llegaste al discipulado, ya cumpliste. No. O los que van solo por la refa. Sí hay, hermano, sí hay. Pero esa parte de que hay un lugar donde papá, donde el señorío de Jesucristo pone una mesa y viene en la manifestación del Espíritu Santo, toma a un hermano o hermana para explicar, intima. Entonces no es para cualquiera, o sea, sí es para toda la convocatoria, hermano,
pero entre nosotros se hace el colador. Si yo quiero avanzar, necesito mostrarme como discípulo. Entonces, tener, como cuando estudiamos, hermano, hay una cultura del aula. Y acá en la iglesia también hay una cultura del templo. Entonces, esta es la cultura del discipulado, pues, o sea, al menos demostrar si yo soy discípulo, pues lápiz y cuaderno, o mi tableta, pero con carga, ¿va? Ah, es que se me fue la carga, hermano. O sea, el discípulo se preocupa, el discípulo está dispuesto a aprender. Entonces, ¿será que realmente somos ovejas que se dejan enseñar, hermano? Es difícil a los que trabajamos en las distintas labores que hay, oficios que hay, hermano. Tal vez usted tiene trabajando 6 años en una empresa y bueno, ya empieza a coordinar o ya tiene tal vez un tipo de gerencia. Y tal vez viene alguien más preparado, que tal vez no tiene los 6 años trabajados, pero tiene otra inducción, ¿va? Entonces dígame si no, es difícil decirle, enséñame. No es tan fácil, hermano. Entonces, puede ser que estemos atrincherados y sirviendo, dando gloria a Dios, alabando, pero sin el ánimo de aprender. Entonces ahí sí es un problema. Puchis, yo ya coordino un grupo y yo ya sé hacer como las cosas, hermano, disculpe. Está bueno, pero el discípulo aún tiene anhelo de aprender. Todavía tiene en su corazón, aunque ya sacó doctrina básica, ya sacó doctrina avanzada, ya sacó escatología 1, qué sé yo, hasta le dieron la bendición de escribir temas, ¿va? Para enseñar. O sea, aún, dígame si no, uno se da cuenta y dice, no sé nada todavía, aunque ya aprendí algo, no sé nada, porque el Señor es infinito y su palabra es eterna. O sea, dice que todo se va a acabar, menos su palabra. Entonces, esta es la confrontación para nuestra alma, hermano. O sea, soy yo oveja de aula, de discipulado, de clase, o soy oveja del culto, pues, que tal vez siempre está atrás y nunca se hace partícipe, sino solo espectador. Entonces, nosotros debemos de anhelar realmente ser discípulos, hermano. Entonces, en Proverbios 6:6 dice, ve y mira a la hormiga. Entonces, de todas las personas, hermano, hoy perdone si tal vez, Señor, líbrame de estar diciendo una herejía. Aprendemos de todos, inclusive de los que no son cristianos. O aprendemos mal para hacer bien las cosas. Tal vez no tuvimos un buen ejemplo desde niños y vimos errores y uno decía, yo nunca quiero volver a vivir eso. Entonces aprendiste. Tu maestro fue una mala experiencia. O hermano, cuando tenemos jefes que nos friegan en lo secular y otros que son una bendición, que uno dice después, qué bueno que me tocó con él, aprendí. Entonces, pero puede ser que uno, como vemos el maltrato, lo desechemos sin saber que puede ser un maestro. Entonces al perezoso le dijeron, ve, mira la hormiga. Entonces, de alguna manera, de todos aprendemos, hermano. Entonces, ahí es donde entra el corazón del verdadero discípulo. Claro, también vamos a tener un parámetro, hermano, porque tampoco vamos a decir, entonces ahora escuchemos, hablando que tal vez, o sea, somos una misión y hay
pastores, apóstoles que nos bendicen bajo esta cobertura. Entonces, pero tampoco podemos estar espigando en otros campos, ¿vaya? Así, dice ahí, ¿quién te enseñó? Fue cuando pues Adán probó de ese árbol, de ese fruto, y notó que había desnudez en él. Entonces el Señor le pregunta, el Señor ya sabía, pero el Señor viene y le dice, ¿quién te enseñó? Entonces el problema para el discípulo, si no se enseña, o sea, no es enseñado en la casa, afuera va a aprender. Entonces sí es un problema, porque tal vez va a aprender, es que tal pastor dijo que los diezmos eran para el tiempo antiguo. Entonces ya empieza a ver uno que hasta el que es de casa, el discípulo de casa, se sabe los chistes de la casa. Es como dice, ahorita mi pastor va a hablar de algo, eso ya me lo sé. Es de casa. Entonces, se puede notar si el que anhela el poder necesita discipularse, pero necesita tener una identidad, hermano. Entonces, hay que tener cuidado de no espigar en otros campos. Entonces, porque si no, recordemos cuando Pedro, o sea, fue aprendido el Señor. Y antes de que él entrara donde tenían al Señor, Juan ya estaba adentro. Pues era más pilas. O sea, era otro nivel de discípulo, ¿verdad? Que eso en alguna otra oportunidad hablaremos, si el Señor nos lo permite. Entonces, pero Pedro estaba afuera. Y luego cuando le vieron el resto, decía, este es uno de ellos. Por su forma de hablar. Entonces, el discípulo se distingue también por lo que habla y por cómo habla. Sí hay diferencia, hermano, entre el oyente y el creyente. Entonces, por eso le decía que esta palabra de poder para sostener el discípulo por cobertura celeste es delegado para usarla. Entonces, si vemos que hay que caminar, o sea, hay que recorrer el aula del discipulado para dar una palabra con poder. Sigamos, entonces, dice Mateo 10:2. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, veamos acá que tal vez hay alguien que anhela el llamado primario, hermano, de ser maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, no sé, pero lo anhela. Y qué bueno el que anhela obispado. Pero acá veamos cómo el Señor llamó a sus discípulos. Y abajo en esos versos los llama apóstoles. Entonces no es que, puede ser, hermano, que era como la marca de que sean preapóstoles, estar pegado a la estatura de discípulo. Entonces esa es la parte interesante, porque el Señor los empezó a llamar y llamó a sus discípulos y luego dice que los llamó apóstoles. Entonces, del discipulado, hermano, puede venir el llamado primario del discipulado. Y no es que estemos en contra de evangelizar, no, hermano. O como dicen por ahí, porque ¿de qué sirve el montón de cristianos? Y que ese montón de cristianos se les denomine la sala cuna gigante, porque todos acaban de nacer. No, hermano, entonces debe haber una evolución, un avance. Entonces,
para, o sea, podemos ver a veces cuando alguien dice, hermano, ore por mí, porque usted sí lo oye el Señor. Entonces, o sea, ya puede entender otro parámetro, hermano, porque puede ser que pues la otra persona no se quiera meter al discipulado, al escuchar palabra, y pues le sea más difícil realizar su vida. Pero entonces se acerca al discípulo y dice, ore por mí porque usted sí lo oye. Puede que tenga un poco de verdad, por no decir mucha, porque va a tener palabra de poder en su boca. Entonces, aunque seamos discípulos, aunque estemos sirviendo ya, hermano, aunque estemos coordinando, se debe notar el discipulado en nuestra vida. O sea, en el decir, o sea, yo sigo a tus pies, espero que me enseñes. Se tiene que notar. Entonces volvamos a esa cita de Hebreos 1:3. Y dice ahí, él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces ahí le remarqué yo en rojo, él sostiene. Porque de ahí vamos a empezar a partir, hermano, con la ayuda del Señor, que nos vaya mostrando por qué estamos hablando de esto. Porque el poder de Él tiene manifestación sobre los discípulos, pero ¿cómo la encontramos? O sea, ¿qué ejemplos el Señor nos deja ver? Entonces, esa palabra es el numeral 5342, hermano. Entonces se puede traducir de diferente manera. Ahí dice, sostiene, llevar, cargar, soportar, sustentar y extender. Entonces aquí ya empezamos con lo que el Señor nos ayude, hermano. Porque aquí hay una marca para el discípulo que debe aprender. Y como hablamos, que lo debe practicar. Porque al final la palabra se hace práctica. Entonces, este numeral 5342 lo encontramos en este verso. Entonces yo ahí les puse la palabra fero para hacer la comparación. Entonces dice en Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva, dice en las versiones nuestras, que en mí no fero fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva, dice, fero fruto, lo limpiará para que dé más fero fruto. Entonces acá la traducción, hermano, o sea, o cómo se puede aplicar también, es llevar. O sea, el poder que hay en la palabra se puede conducir. Entonces aquí viene lo bonito, hermano. Y que a veces tal vez, bueno, sin el tal vez, muchas veces cerramos en esto. Y hay necesidad, hermano, en medio del pueblo. Y dígame si no, tal vez nos acostumbramos tanto como al protocolo del culto. Y bueno, si traemos nuestro diezmo y nuestra ofrenda, estamos un poco más pendientes. Pero si no, pues tal vez estamos platicando con el que tenemos a la par. Y bueno, los hermanos enseñando. Y la canasta del necesitado, tal vez ni nos damos cuenta ni quién es la hermana. Y llega el momento de cuando alguien pide oración por salud, por algo judicial, por qué sé yo, hermano. Y nosotros, amén. No nos metemos, no, el discípulo en alguna manera a veces se duerme.
Así le pasó a los 12, ¿va? El Señor pidió la oración de ellos, pidió la ayuda de ellos, y ellos se durmieron. Entonces sí hay errores que también cometen los discípulos, ¿va? Pero en esto hay una palabra que puede llevar vida, que puede llevar salud, hermano, inclusive que puede llevar un desatar en nuestra economía. Y entonces a veces lo olvidamos sentados. Y ahí están, y vamos a orar por el hermano fulano, por el sutano, y lo obviamos. Entonces, este centurión, hermano, o sea que era un hombre, o sea que estaba en eminencia, porque tenía 100 hombres a su cargo. Se sujetó, dice, soy un hombre bajo autoridad, pero me siento indigno de que entres a mi casa. Entonces solo di la palabra, o sea, solo fero la palabra. O sea, lleva esa sanidad a mi criado. O sea, ni siquiera al de su casa. Ya vemos un nivel de fe y una sujeción muy grande acá. Pero le pidió que llevara la sanidad por medio de una palabra de poder, hermano. Entonces, para nuestra vida, hermano, pidámosle al Señor no desaprovechar ese tiempo para bendecir, pues cuando alguien cumple años, pues para que le vaya mejor, o por enfermedad y con lo de la canasta del necesitado. Dar palabra de poder para que traiga vida, para que traiga ¿qué le digo yo? Para que fructifique y cese toda esterilidad. Pero necesitamos ser discípulos y otra, hablarla, porque ya tal vez ya alcanzamos unas cosas, pero como les decía, nos dormimos. Es decir, como que tal vez no me interesa, ¿va? Pero debemos hacer las prácticas ahí y poder enviar una orden, si usted lo quiere llamar así, hermano. O sea, en el nombre de Jesús, o sea, esa intimidad con la palabra, ese descubrir que hay un poder para bendecir a alguien y pronunciarlo, y se convierte en orden. Y el Señor, porque es bueno y misericordioso, bendice a la persona, o familia, o hermano, o inconversos, hermano. Y en ese momento, o sea, el Señor envía fe, porque así dice, va por el oír la palabra y se convierten. Entonces debemos proponer en nuestro corazón no desaprovechar ese tiempo para cubrir, para bendecir con una palabra de poder al que está pidiendo, hermano. Sigamos. Dice Mateo 14, 17. Volviendo otra vez a esa raíz de sostener. Dice, entonces ellos dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo, fero acá. O sea, eso también recuérdense que se traducía como traer, llevar, sostener, extender. Entonces, hermano, podemos llamar la bendición. O sea, ahora lo entiendo de esta manera. O sea, yo sí decía, llame, hermano, llame ahí lo que usted necesita. Entonces, cabal, va en el camino, uno va, será, o como los actos proféticos, ¿va? Que tal vez uno dice,
como que me da chele, ¿verdad? Como que se ve así como que no fluye, ¿verdad? Pero se hace una práctica en lo espiritual para que se demuestre en lo natural. Entonces acá es fero, o sea, trae, llama la bendición. Entonces, como les decía, no es solo pensar que yo me voy a atar con esto, me voy a atar con esto, lo que hablábamos de la confesión positiva. No, no es eso. Pero es un atajo, hermano. Cuando hay un problema, cuando hay una escasez y se dice una palabra de poder, se llama a lo que estamos necesitando y viene, hermano. Y recordemos pues, porque en ese canto de gozo tenemos gozo, y se hace hasta en la danza un llamamiento. Se llama, entonces el gozo es un espíritu, hermano. Lo llamamos, o sea, lo traemos, lo hacemos venir. Entonces, con este entendimiento digo, es cierto, pues, o sea, hay que llamarlo, hay que atraerlo. Pero ese lo tiene que hacer el discípulo. Entonces, cuando nos han dado los ejemplos aquí en el medio del púlpito, hermano, cuando había una familia, estoy hablando de una familia pastoral, no estamos hablando de una oveja, y el pastor no tenía, hermano, y era la hora como de comer, y pues él se quiso aguantar y decir, ay, ¿qué les digo? Y entonces pusieron la mesa así como que a ver qué vamos a comer. Entonces aquí yo pude entender, claro, entró fe en este varón, pero también la palabra de poder. Entonces oró, y al finalizar, así como aquello de, ¿qué les digo? Así no tenemos nada que comer. O sea, tocaron a su puerta y les llevaron de algo que unas personas habían cocinado un montón y les dieron. Entonces, la palabra de poder se hace práctica, se hace notoria. Y claro, como les digo, en este caso, yo así lo entendí, había fe, pero había una lengua de discípulo que se levantó y dijo, Fero, o sea, yo llamo lo que necesito para mi vida, en lo natural y claro, en lo espiritual, hermano. Entonces, la palabra de poder se llama, si hay un verso que dice ángeles o aquellos seres ministradores para los que van a heredar la salvación. Entonces se llama, no que se sujeten a nosotros, porque sí hay una jerarquía mayor, pero nos bendicen. Entonces por eso es cuando también oramos, puedo entender la oración de que, Señor, te pido que envíes una palabra de poder. ¿Cómo? Envíes a ángeles ministradores, que ángeles acampen. Entonces ya va tornándose aterrizada la idea. Es cierto. O sea, hay que llamar inclusive el vallado de protección, hermano. O sea, también como para cubrirnos en lo natural. Pues, Señor, yo tengo que dar unas vueltas en la capa y que no me echen el fuego, que no me roben. Es práctico. Y a veces lo descuidamos. Entonces, si lo descuida el discípulo, ¿cuánto más es el inconverso y el oyente, el creyente? Para llamar esa protección. Pero no como talismán, ahorita voy a hacer yo la oración para cubrirme, no. Sino el entendimiento de reconocer que yo estoy bajo cobertura y por misericordia yo tengo un papá y le puedo pedir que envíe guaruras a cuidarme. Espirituales, ¿va? Y si salen naturales, pues qué bueno también, ¿va? Que nos auxilien en un momento difícil. Entonces, es válido, hermano, cuando te sientes en algún momento triste por algo que el Señor sabe o si ya te lo reveló. Llama a un espíritu de fortaleza y que se vaya el de silicio,
el de lágrimas, el de duelo, y que venga a tu vida un espíritu de fortaleza. Entonces, tampoco nos metamos a llamar a lo que no es, hermano. No vamos a ser como esos de Judas que describe todo ese capítulo. Aquellos que blasfeman contra las potestades. No, tampoco. O sea, sí es cierto que podemos llamar a esos seres ministradores para nuestra vida, pero si usted ya se las lleva de exorcista, no, hombre, mejor tranquilo, para no, porque tampoco, hermano, o sea, como que en ese llamar, o sea, se puede uno topar con algo que, o sea, si ya nos creemos ahí la mamá de los pollitos, pues a eso me refiero, pero lo que el Señor le ponga a usted, llámelo, para que haga efecto esa palabra de poder y hay vida, hay gracia inclusive, hermano. O sea, que le vaya bien a uno en lo que tenga que realizar. Llame esa gracia para su vida, porque es válido. Sigamos ya hacia lo último. Dice Juan 21:18. Dice: en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te fero. También fero es extender. Entonces, aquí hay algo más, hermano. Cuando alguien extiende sus manos, es una muestra de rendición. Entonces ahora, si la palabra es práctica, hermano. Si a veces pensamos y estamos viendo a los hermanos parados ahí, o nuevos, o tal vez los mismos, pero no quieren sentarse en un lugar, ¿verdad? Y uno todavía así, yo no le quiero dar mi lugar, ¿verdad? O sea, si ni queremos dar nuestro lugar, o sea, pongo el parámetro, ¿cómo vamos a mostrar rendición levantando las manos? Claro, las podemos levantar, pero les hago el análisis para pensar ¿qué puede más? Mostrar mi madurez, mi sencillez, mi humildad, dando mi lugar o levantando las manos. Entonces, puede ser eso, ¿va? Como el Señor decía, ¿va? Cuando sanó en ese día de reposo. ¿Qué es mejor decir? ¿Tus pecados son perdonados o levanta tu camilla? O sea, podemos como que estar viviendo de manera religiosa en el culto. Entonces aquí está diciendo: extenderás tus manos y otro te va a vestir. Entonces, ¿quiénes son a los que visten, hermano? A la Natalia ya 20 años, sabes que a mí mi mamá todavía me viste. No, hombre, no, tampoco. Pero a los que visten son a los bebés y a los ancianos. Ay, a los viejitos pues les cuesta y pues hay que echarle la manita, ¿va? Entonces puedo ver, ¿va? Que hay una necesidad de ser vestidos. Entonces acá lo que está hablando es de que tú te quieres dejar vestir por el Espíritu Santo, tienes que extender tus manos. O sea, tienes que mostrarte maduro, o sea, ya no tu voluntad. Si ahí lo que está diciendo es, y te llevarán a un lugar que no querés. Entonces, la palabra de poder la va a tener el maduro, el que se deja vestir.
sentir por el Espíritu Santo. O cuando nos cuadran, hermano, y tal vez uno dice, no, pero si yo no estaba mal. Cuando hablamos del poder del amor, la potencia del amor, y decía, el Señor callará por ti. Entonces el que va creciendo en algún momento, aunque tenga la razón, pero nos sujetamos, ¿verdad? Y aceptamos una dirección distinta, bajo cobertura, y callamos. Es maduro. Yo sé que estoy bien, pero por amor, yo amo mi casa, yo amo a mi Señor, me sujeto. Maduro. Entonces tiene la posibilidad de adquirir ese poder. Entonces, porque imaginemos, hermano, un niño con poderes en lo secular, en lo de las películas, mata a todos. Y ahí nos visualizamos nosotros, Señor, un día, por favor, un momento, para echarme a esos hermanos que me caen mal. No, hermano. Entonces, al maduro es el que va a ser vestido del Espíritu Santo y el que tendrá la capacidad de dar una palabra de poder. Y ya lo último, hermanos, en Juan 9:1 al 3, vemos ahí una situación en donde se va a mostrar el poder de Dios, la palabra de Dios, para glorificación. Entonces, dice ahí, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Entonces, como en el contexto, hay gente que empieza a criticar, que tiene palabra, que es estudiada, o que quizás sirve, quizás coordina, y empieza a dar deducciones. ¿Ya viste lo que le pasó a este? O sea, como dando a crear un ambiente de, por lo que hicieron, a este nació así. O sea, como que ya le estaban dando, o sea, del lado del ciego, ¿va? Estaba inundado por doctrinas. O sea, como que él ya estaba acostumbrado, así naciste por esto y esto. Entonces imagínese cómo se sentía esa persona. O sea, que toda su vida le han dicho que por un pecado o te tocó vivir así. O sea, él estaba adoctrinado de una manera errónea. Entonces los discípulos de él todavía le dicen, ¿va? ¿Quién pecó? Entonces, por eso veo acá esta palabra de poder sencilla, pero que destapó y destruyó una doctrina errada. Entonces dice, estos sus padres para que naciera ciego, y Jesús respondió, o sea, Jesús dio, Jesús fero, él no pecó. O sea, entonces es como un lavamiento, y para que este ciego desechara todo lo que los fariseos o esas sectas en ese tiempo le fueran borrados. Entonces, imagínense el auxilio de Jesús, o sea, que todos señalándote, todos con algo en contra de uno. Y entonces la palabra de poder fue, o sea, tú no fuiste, tú no pecaste, o sea, él no pecó, ni sus padres para que esté ciego, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Entonces, en los versos que le siguen, pues luego dice que pues él tomó barro, escupió, luego lo mandó al estanque de Siloé, lo mandó con los apóstoles. Entonces él sí tuvo la evolución, pero antes el Señor lo limpió con la palabra de su respuesta, con el poder.
Entonces, se cambia la doctrina, hermano, que podamos haber tenido de que tal vez nos entregaron desde bebés, ¿verdad? Nos mojaron la cabecita, nos estaban marcando para algo. Y el Señor, con una palabra, destruye todo lo errado para que tengamos la libertad. Y como evolucionar, porque se fue a topar con los apóstoles, fue al estanque. Entonces, espero que haya sido de bendición este tema, y pidámosle al Señor que lo pongamos en práctica, como hablamos. Nosotros el cristiano también hace prácticas, y es en el discipulado, es en la vida, es en una tesis que estamos haciendo para entregarle a nuestro Señor y demostrar que anhelamos la identidad de hijo. Entonces, acompáñame a orar y démosle las gracias por la palabra que el Señor nos regaló esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por hablar a nuestra vida, Señor, poder descubrir que si he descuidado mi relación con el agua, mi relación con la que tengo a tus pies como un discípulo, Señor, sea hoy despertada nuevamente y pueda, Señor, apegarme a una enseñanza, a tener esa cultura del aula, Señor, del templo, esa cultura de ser enseñados, Papito Santo, y que en mi mente esté el pensamiento que aún soy ignorante, porque aún no se ha de manifestar lo que hemos de ser, dice tu palabra, y aún me falta aprender mucho, Señor. Auxíliame, Señor, y por el poder de tu Espíritu Santo, que alcancemos, Señor, ese conocimiento pleno que eres tú, Señor. Pero debemos mostrarnos con el anhelo de ser como tú, Papito Santo. Auxílianos, Señor, bendice, Señor, lo que hablamos aquí, y que sea sellado en nuestro corazón, y que podamos convertirnos en esos discípulos, como lo fue Juan, Señor, el discípulo del amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, la vid verdadera, Ministerios de Benecer, presentó la Biblia fiel y verdadera.